las 7:05 de la noche. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de educación continuada de la ADC craneofacial. Esta noche nos complace presentar a la doctora María Claudia Martínez Rueda. Ella es odontóloga y ortodoncista de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinadora y docente del programa interprofesional de atención a pacientes con labio y paladar hendido, y es asociada fundadora y vicepresidenta de la Junta Directiva de la ADC Craneofacial. Y también nos complace esta noche presentarles a la doctora Piedad Cecilia Serpa Pérez. Ella es coordinadora del Departamento de Gestión Clínica y Seguridad del Paciente y de la Estrategia de Educación Interprofesional de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santander. Además, es miembro del grupo de EIP de Talento Humano del Ministerio de Salud. Bienvenidas, doctoras, a nuestra sesión de ADC Craneofacial de Educación Continua. Muchas gracias, doctora Sandra, por la presentación y bienvenida, doctora Piedad, a este espacio académico de nuestra asociación. Es un privilegio muy grande contar en esta ocasión con su presencia, con su conocimiento, la amplia experiencia y la autoridad en torno a este tema tan importante. Y un gusto para mí muy grande poder compartir y trabajar hoy en equipo para hacer esta presentación. Iniciamos entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están conectados en este momento. Agradecerle la invitación a la Asociación Colombiana de Diferencias Congénitas Craneofaciales. La verdad que es un gran honor para mí estar acompañándolos pues, en este proceso de llevar el mensaje de la educación interprofesional que representa unos grandes retos para todos los que estamos aquí como educadores, como también como trabajadores en salud. Y bueno, que este sea un momento maravilloso para compartir conocimientos y experiencias en torno a la educación interprofesional y la práctica colaborativa. Bueno, yo les voy a hablar en esta jornada sobre aspectos importantes, sobre qué es la educación interprofesional, qué no es la educación interprofesional, la práctica colaborativa interprofesional, algunos antecedentes, todo lo que ha significado la educación interprofesional en la historia y situación, pues, cómo está este tema a nivel nacional en estos momentos. Bueno, sin más preámbulos, les hablaré sobre qué es educación interprofesional para los que están por primera vez aquí escuchando pues, de este tema. Es importante que sepamos que la educación interprofesional es cuando dos o más profesiones aprenden con los demás entre sí sobre otros para mejorar la colaboración y calidad de los cuidados de servicio. Observen que dentro de la definición hay un aspecto muy importante y es el aprendizaje, y que ese aprendizaje se da entre dos o más profesiones, y que no solamente el aprendizaje es entre sí, sino que es también sobre cada uno de los que participan allí con un objetivo principal, que es la colaboración y la calidad de los cuidados y de los servicios. Esta definición que les traigo pues fue la primera definición que se realizó, que la realizó el CAIPE, que es el Centro para Avance de la Educación Interprofesional y Práctica Colaborativa del Reino Unido, que quizás fue el primer organismo o la primera autoridad que en el momento acuñó esta definición. Y la otra definición, que es la definición que hoy pues tiene la Organización Mundial de la Salud, que es la que se refiere a que ocurre cuando estudiantes, fíjense que ya ingresa el término estudiante, y o profesionales
entendiendo que profesionales incluye también ocupaciones, que es todo pues los trabajadores y el personal que se está formando, no como profesional, sino como técnico, de dos o más profesiones que aprenden sobre los otros, con los otros, entre sí, para posibilitar la efectiva colaboración y mejorar los resultados en salud. Fíjense el objetivo final que tiene la educación interprofesional, entendida desde un principio como una estrategia para lograr un fin. La educación interprofesional es importante que todos la entendamos, que es intencional y por tanto requiere pues una planeación. Por eso la palabra ocurre cuando estudiantes y profesionales, ¿verdad? Aprenden juntos entre ellos y entre sí, internamente desde su disciplina y también fuera de su disciplina. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos para entender y comprender este nuevo concepto tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de atención. Entonces, tenemos hoy un gran desafío. En el momento nosotros estamos trabajando de manera multidisciplinaria, que significa que cada profesión, ¿verdad?, va haciendo lo suyo frente a una necesidad de un paciente, de una familia, de una comunidad, pero trabajan de una manera individual. Cada uno, ¿sí?, el odontólogo va y hace lo que le corresponde según su disciplina, la enfermera, el médico, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama multidisciplinar, que más adelante pues se va a ampliar muchísimo. Entonces, el desafío que nosotros hoy tenemos frente a la situación de la atención de nuestros pacientes en lo individual y en lo colectivo es que tenemos una atención fragmentada, centrada en las disciplinas, no centrada en las necesidades propias que tiene el paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la interprofesionalidad? Que hagamos esa atención, que respondamos a esas necesidades de una manera más integral, integrada, centrada propiamente en las necesidades y metas y no en las disciplinas. Observen ustedes aquí el gráfico, cómo está, ¿verdad? Que hay una interrelación entre las diferentes profesiones que pueden participar en un momento determinado para la solución de un problema, bien sea individual o colectivo. Este es el gran desafío que tenemos todos los profesionales en este momento en salud, y no solamente en salud, sino también como formadores de talento humano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a finalmente, el objetivo o el propósito de esta estrategia? Es que pasemos de equipos de expertos, ¿verdad? Equipos en donde hay diferentes disciplinas múltiples, ¿verdad? Que trabajan, pero cada una aislada, para convertirnos en expertos equipos. Entonces, allí ya estaremos hablando de equipos interprofesionales que tienen unas características muy importantes, ¿verdad? Y que seguramente van a responder mucho mejor que cuando trabajamos de manera individualizada frente a una situación o problema individual o colectivo. Entonces, es importante, ya precisando el concepto sobre educación interprofesional, tener estos aspectos que les traje aquí. Primero, que la EIP no es exclusiva de profesionales de salud ni de profesiones. Entonces, por si acaso aquí hay alguien diferente a la salud conectado, entonces no solamente cuando hablamos de educación interprofesional, incluye cualquier profesión que se requiera para resolver un problema. Entonces, no solamente es salud. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en salud se ha desarrollado mucho más por la misma necesidad que se tiene y la misma complejidad en la resolución de los diferentes problemas que se van presentando, que tampoco es exclusiva de profesiones, sino también del talento humano, que no es profesional, es decir, que tiene una formación técnica como tal.
Otra de las características importantes en el concepto de educación interprofesional es que tiene una comprensión holística, tanto personal como comunitaria, desde la parte biológica, psicológica y social. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que cuando estamos enfrentados a un problema, bien sea individual, bien sea familiar, bien sea colectivo, ¿verdad? La educación interprofesional tiene en cuenta estas áreas para poder abordar y comprender mejor y solucionar mejor el problema que se está presentando. De allí que en este momento, ¿verdad? No solamente cuando tenemos, por ejemplo, un paciente, para hablar pues de la parte de salud, que es donde más tenemos experiencia, ¿verdad? Se necesita no solamente el componente disciplinar que se encarga de la parte biológica del ser humano, sino que también necesitamos el componente mental, psicológico y que también necesitamos el componente social de la interrelación que se da sobre todo pues con determinantes sociales y demás. Se comparten conocimientos, valores, habilidades, decisiones y responsabilidad. Esto también es muy importante. Se diferencia completamente cuando estamos hablando de equipos, de disciplinas múltiples, donde cada uno va y hace lo que le corresponde. En educación interprofesional, fíjense que se comparten conocimientos. Si no hay, digamos, este compartir de conocimientos, este intercambio de conocimientos, valores, habilidades, decisiones y responsabilidades, entonces no estaremos trabajando con la estrategia de educación interprofesional. Otra de las características importantes en el concepto para entender muy bien es que los liderazgos son compartidos o rotativos. Es decir, no hay una jerarquización, no hay unos profesionales que van de primero, unos que van después, no, todos los profesionales están en un mismo nivel porque todos son necesarios y todos van a desarrollar un rol importante para la solución de los problemas a los problemas que se enfrentan o a las necesidades a las cuales se tiene que responder. Entonces, esto es muy importante de la jerarquización y aquí tenemos grandes desafíos, ¿verdad? Porque aquí tenemos nosotros que aprender a desaprender en toda la cultura que nosotros tenemos, que incluso el mismo sistema de salud está jerarquizado. Y se conservan también la autonomía profesional y ocupacional para los que de pronto piensan y dicen, bueno, pero es que yo voy a aprender del psicólogo, voy a aprender del médico, pero no significa que yo voy a ser psicóloga porque aprendo algunas cosas del psicólogo. Yo aprendo lo que necesito aprender en el momento que estoy trabajando en equipo y eso es lo que se llama interacción, eso es lo que se llama conocimientos compartidos para poder responder mucho mejor, más efectivo a las necesidades que se requieren resolver. Y ya hay respeto hacia los límites de las profesiones y ocupaciones, que esto también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Una de las dificultades más importantes en la implementación de la educación interprofesional de pronto son los egos, ¿verdad? Porque todos somos celosos y hemos sido durante todo el tiempo, en toda la historia, desde que se concibieron, digamos, la formación disciplinar, ¿cierto? Cada uno, digamos, que se centró en su cubículo de su área de conocimiento y entonces allí se encerró y no más. Entonces, digamos que cuando se ofrecen estos espacios o se permiten estos espacios, siempre hay que ir rompiendo, digamos, esas barreras y esas dificultades, porque allí es donde nacen algunos egos o se ven algunos egos y eso hace que en algunos momentos se dificulte la interacción. Entonces, dentro de este proceso de contextualización de lo que es la educación interprofesional, es importante que todos sepamos, que entendamos que cuando nosotros estamos trabajando con la estrategia de educación interprofesional, hay respeto en los límites de las profesiones y ocupaciones. Nadie termina siendo lo que no es. Entonces,
Con todas estas características, pues se tributa a que haya una capitalización de aprendizaje, que se vuelvan verdaderos expertos equipos y que estos equipos sean mucho más efectivos a la hora de responder frente a las necesidades que se tengan. Entonces, esto con base en la parte pues del concepto. Ahora, ¿qué no es EIP? Entonces, no es EIP las asignaturas, por ejemplo, en los casos de formación, ¿verdad? Las asignaturas donde coinciden estudiantes de diferentes programas y ocupaciones. Entonces, es decir, yo doy ¿cómo es que hay una asignatura de salud pública y entonces allá van los odontólogos, van los médicos, van las enfermeras, van los terapeutas ocupacionales, entonces porque reciben una clase, ya eso es educación interprofesional. No, no es educación interprofesional. Ahí no está ocurriendo la educación interprofesional, porque para que haya educación interprofesional debe haber una intencionalidad, ¿verdad? Debe haber una planeación, una estrategia que permita que estas personas que están allí, ¿verdad? Desarrollen unas competencias que son las que les vamos a hablar más adelante. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El hecho que exista una asignatura donde confluyen varios programas a ver un tema específico, ¿cierto? No significa que eso sea interprofesional. Pudiera ser una base muy importante para que de ahí se desarrolle de pronto una estrategia de educación interprofesional y se enseñen las competencias de educación interprofesional. Pero así solamente no es educación interprofesional. Y el otro aspecto donde no es educación interprofesional, cuando se hacen prácticas, servicios prácticas en servicios o proyectos que se desarrollan donde solamente coinciden las diferentes profesiones y ocupaciones, ¿verdad? Pero en ningún momento hay esa interacción o esos aprendizajes de conocimiento y esas características pues, que les acabo de mencionar. De hecho, fíjense, ocurre muchísimo en las diferentes, cuando uno va a un hospital, en un servicio de hospitalización, fíjense, allá está la enfermera, allá está el médico, allá está la nutricionista, incluso puede estar hasta el odontólogo, el psicólogo y los diferentes terapeutas, pero allí digamos que se está trabajando multidisciplinariamente, más no significa que estén trabajando de manera interprofesional. Si se trabajara en un servicio de hospitalización de manera interprofesional, téngalo por seguro que cuando usted está hospitalizado, ¿verdad? Los médicos, las enfermeras no lo van a usted a preguntarle las mismas cosas múltiples veces. Entonces, eso por colocarles pues algún ejemplo. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Allí hay multidisciplinariedad, hay un trabajo de disciplinas múltiples, pero no está ocurriendo la educación interprofesional, la interprofesionalidad como tal, porque no está habiendo ese aprendizaje compartido ni esa rotación de autoridades y liderazgos compartidos. Bueno, otro tema importante es la práctica colaborativa interprofesional. Entonces, la base, como ustedes lo ven allí, si yo diría que es yo resumiría la práctica colaborativa interprofesional como la cereza del postre, es decir, es lo máximo. ¿Sí? Fíjense que la base es la educación interprofesional. Entonces, cuando se educan esas competencias de educación interprofesional, ¿verdad? Uno aspira al propósito a que se formen esos equipos interprofesionales que trabajan coordinados, que interactúan, que se conocen, que tienen unas características muy importantes para trabajar y responder de una manera coordinada frente al problema que está. Entonces, cuando hablamos de práctica colaborativa interprofesional, hablamos ya
del desempeño de esas competencias de educación interprofesional, ¿verdad? Pero ya en el ámbito en donde están las comunidades, en donde están los servicios, en donde se está desarrollando los proyectos. Este trabajo colectivo ¿lleva a qué? Lleva a la reducción de las competencias, ya hablamos de las competencias en las relaciones de poder. Recordemos que, y eso no es un secreto aquí para nadie, seguramente cualquiera de los que estamos aquí que hemos tenido la oportunidad de trabajar con otras profesiones en escenarios, ¿cierto? Cuando no trabajamos con el enfoque de educación interprofesional, siempre hay ese tema de competencia de relaciones de poder. Entonces, algunas profesiones que por tradición o por cultura sí quieren llevar el liderazgo porque sí, o quieren hacerse sentir unas más que otras y bueno, en fin. Entonces, eso es lo que permite ya en la práctica colaborativa interprofesional, digamos que apaciguar todas esas competencias de relaciones de poder entre las diferentes profesiones que participan. Y también, ¿verdad? Siempre conservando la autonomía profesional y respetando los límites pues, de cada profesión. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la diferenciación. La educación interprofesional, ¿verdad? Es el proceso de aprendizaje de esa manera, de cuando yo aprendo con mis otros compañeros, con mis otros equiperos, ¿verdad? De una manera para poder responder a los diferentes problemas y necesidades. Cuando estamos en práctica colaborativa es cuando se expresa todo el desempeño de esas competencias que se aprendieron previamente. Hoy día, pues, existen unos referentes muy importantes en competencias interprofesionales. Tenemos el referente de Estados Unidos, el grupo de colaboración de educación interprofesional, el grupo experto. Tenemos el canadiense, tenemos el del Reino Unido, que es el CAIPE, tenemos también el australiano, ¿verdad? Que tienen una serie de competencias. Si ustedes observan allí las competencias, todas son muy similares, ¿sí? Entonces, fíjense que en todas estas competencias, fíjense el funcionamiento de equipo, el trabajo en equipo, la práctica ética, los valores, el aprendizaje en la práctica, la clarificación de roles, la resolución de conflictos, ¿sí? Que esas son las competencias primordiales, fundamentales dentro de los trabajos, dentro de la educación interprofesional. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente que existen diferentes referentes y que ya las organizaciones, tanto las de educación como cuando se hace práctica colaborativa, interprofesional, ya en los escenarios de atención, cada una pues puede determinar por cuál referente se va o cuáles competencias decide trabajar. Pero no podemos hablar de educación interprofesional sin tener esas competencias claras, el aprendizaje claro, que ocurra tal cual como está allí para poder pues asegurar finalmente un resultado adecuado. Bueno, voy a contarle algunos aspectos importantes de lo que han sido los antecedentes del tema de la educación interprofesional. Entonces, fíjense que eso ya tiene muchos años. Desde los años 60 se esbozaba el tema de educación interprofesional, sobre todo en los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, ¿sí? Que han sido, digamos, que los abanderados, Reino Unido, en todos estos procesos, en sus sistemas de salud como tal, como de manera prioritaria, ¿verdad? En estos países ya se ha venido hablando, incluso implementando todos esos procesos de muchos años. Solo que en Latinoamérica hasta el momento, digamos, para nosotros es un tema nuevo, pero ya para los países desarrollados hace mucho tiempo que se han implementado.
Entonces, desde 1900, de los años 60, ¿verdad? Se empezó a hablar de la colaboración entre los profesionales de la salud y se empieza como que a ganar esa fuerza, este concepto, y empieza a lograr, empieza, digamos, a ocupar espacios en la agenda de planificación de las políticas públicas, de reformas en salud y reformas en la enseñanza del talento humano en salud. Digamos que el Reino Unido, ¿verdad? Si podemos decir, bueno, ¿en qué país surge la educación interprofesional? Pudiéramos decir en Reino Unido. Luego, para los años ya 70, empiezan ya algunos procesos mucho más madurados, surgen algunos programas específicos de formación interprofesional y aquí empiezan a hacer el lema de aprender juntos para trabajar juntos. Fíjense, aprender juntos, educación interprofesional, trabajar juntos es práctica colaborativa interprofesional, para que puedan comprender el concepto de ese eslogan que está vigente hasta el día de hoy, que la OMS y otros organismos multilaterales, ¿verdad? Han retomado. En el año 72, ¿verdad? En la primera conferencia de la interrelación de programas educativos para las profesiones en salud, se integró la importancia de la educación interprofesional en los diseños curriculares. Fíjense que esto ya empieza, digamos, fíjense más o menos la evolución 10 años después en los países desarrollados como Estados Unidos, ¿verdad? Ya se llama EIP, Educación Interprofesional, y ya se incluye de alguna manera en los diseños curriculares. Y solo hasta el año 1987, el CAIPE, que nace en el Reino Unido, ¿verdad? Empieza la revisión de las definiciones hasta el año 1900, del año 97, cuando establece, digamos, un primer esbozo, empieza a revisar y mirar, bueno, ¿qué será educación interprofesional? ¿Cómo la vamos a definir? Porque no tenía una definición. Y hasta el año 2002, como ustedes pueden ver allí, está la definición, se establece la definición actual de lo que es la educación interprofesional. Pero antes del 2002 ocurre algo muy importante y es que en la segunda conferencia de la interrelación de programas educativos para profesionales de salud que se hace en Estados Unidos, se incorpora y se proponen las competencias. Entonces, ¿cuáles competencias? Las competencias de ética, trabajo en equipo, habilidades para asumir roles y comunicación interprofesional. Entonces, fíjense que luego ha sido un proceso bastante importante, 40 años se pudiera decir para ya hablar de competencias como tal de educación interprofesional. Solo hasta el año 2010 la OMS publica el marco de referencia sobre educación interprofesional y práctica colaborativa, que es un documento que ustedes lo pueden buscar en internet, que tiene todo el acceso y que allí da muchísimas pautas para entender y comprender mejor, digamos, toda esta estrategia. Y de allí entonces ya la OMS pues toma toda la definición, reforma la definición pues que tenía el CAIPE y la ajusta un poco más. En el año 2015 se establecen los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes saben que fue desastroso, por ejemplo, para América Latina, los resultados de los objetivos del milenio, ¿verdad? Que no se cumplieron. Y uno de los aspectos importantes que se tuvo en ese momento de análisis, bueno, no se cumplieron los objetivos de desarrollo, no se cumplieron los objetivos del milenio, entonces ahora estamos proponiendo los objetivos de desarrollo sostenible, pero algo diferente tenemos que hacer, sobre todo para los países en vía de desarrollo, los países como los nuestros, ¿verdad? Latinoamericanos, a ver cuáles son como esas causas que están de pronto contribuyendo a que no se den esos procesos de mejores resultados en salud, de cobertura, cobertura y calidad en salud.
Entonces, uno de los aspectos importantes es un factor determinante, es el talento humano, las características en cantidad y calidad del talento humano, de la formación del talento humano en salud. Entonces, es allí cuando piensan y ven, bueno, la estrategia de educación interprofesional que le ha funcionado muy bien en todos estos temas de educación, en todos estos temas como por ejemplo el Reino Unido, Canadá, todos esos países, y entonces, bueno, toda la evidencia, empieza a revisar toda la evidencia que tiene cuando se trabaja con equipos multidisciplinarios y cuando se trabaja con equipos interprofesionales o con enfoque en la estrategia de educación interprofesional, los resultados son muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, es por eso que luego de este análisis, de esta situación, en el año 2016 se crea la Red Regional de Educación Interprofesional para las Américas. Y de allí empiezan una cantidad de procesos y agendas que va a terminar pues en todo el concepto histórico que llevamos hasta el momento, y eso cómo influye en nuestro país y cómo va a influir y cómo se va a transformar y cómo nosotros nos debemos preparar para lo que viene en todos estos aspectos, sobre todo que está establecido pues en la agenda 2030. Entonces, en el 2017 se establece la estrategia ya de educación interprofesional como un elemento fundamental para lograr de alguna manera contribuir al tercer objetivo de desarrollo sostenible, que es salud y bienestar, cobertura y calidad en salud. Y aquí, entonces, una de los aspectos más importantes que resaltar es la conformación y gestión de equipos para la salud. Y esto es un tema que seguramente algunos están escuchando por primera vez, pero otros ya lo habrán escuchado. Ese es el principal reto que se tiene en América Latina y sobre todo en Colombia. Con todos estos procesos que empezaron desde cuando se formuló el modelo de atención en salud, integral en salud, el MAI, y luego pues el MAIT territorial, y bueno, y ahora se está pensando en una reforma en salud, que uno de los aspectos importantes que tiene pues es eso, o sea, conformar esos equipos que puedan responder a las necesidades de la población y que se alcance una mejor cobertura en las regiones pues más apartadas. Entonces, desde allí, esto es lo que ha pasado en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, se hace una primera reunión técnica de la Red Regional de Educación Interprofesional para la implementación de la EIP en todos los países latinoamericanos, y entonces allí se establece un plan de acción. De allí que Colombia estableció su plan de acción. Y luego, pues empiezan una serie de encuentros desde el Ministerio de Salud en compañía o con el acompañamiento de OPS, de OMS, de la Red Regional de Educación Interprofesional, para ir avanzando en lo que son conceptos, elementos, avances en el plan de acción, y luego para ir, digamos, avanzando en esos procesos. Fíjense que no se ha quedado quieto, eso ha continuado en los procesos de la agenda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, resalto en el año 2022, el año pasado salió el decreto 376, que fue, allí se establece por primera vez el enfoque de educación interprofesional para la formación continua del talento humano en salud. Recordemos que toda normatividad desde el organismo rector, en este caso el Ministerio de la Protección Social, de alguna manera es también aspecto de política pública, que los invito también a revisar ese decreto, en donde se tiene en cuenta, se recomiendan el plan de capacitaciones, en el plan de educación continua, tanto de instituciones, digamos, de salud, privadas y públicas, en toda la formación del talento humano continuo se tenga en cuenta el aspecto de educación interprofesional y de práctica colaborativa interprofesional. Entonces eso es muy importante que se tenga en cuenta. También el año pasado
se recompuso el equipo nacional de EIP bajo la perspectiva de crear la Red Nacional de EIP para la revisión del Plan Nacional de EIP que ya se tenía. Y ya hasta este año, que se hizo el primer taller con el ministerio sobre la estrategia de formación masiva territorial para que dé respuesta a todas las necesidades de las competencias que se tienen que tener en el talento humano para responder las diferentes necesidades. Entonces, allí pues se establece una hoja de ruta bastante interesante en las cuales hasta el día de hoy estamos trabajando en esos procesos. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación interprofesional va a ocupar gran parte de nuestra agenda, nos vamos a movilizar hacia allá, aprender mucho más de estos aspectos, porque esto es un tema que ya no tiene reversa, independientemente si hay reforma o no hay reforma. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Esto simplemente es para mostrarle aquí la situación a nivel nacional, el plan nacional que se llevó a cabo, ¿verdad? Que tuvo 3 líneas de acción. Tuvo primero una planeación en donde se implementó un trabajo intersectorial, donde se convocaron muchos actores en ese momento. Eso fue 2017, 2018. Luego se implementaron experiencias demostrativas de EIP en Colombia para ver, bueno, cómo estaba la situación, qué nos falta, qué hay que fortalecer, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esto no tiene reversa, que está en la agenda. Y una última acción, que es la sistematización de experiencias para la toma de decisiones y que esto sirva de insumo pues, para las nuevas actividades. Digamos que este primer plan de acción se llevó a cabo satisfactoriamente, tuvo unos resultados y en este momento tenemos el segundo plan de acción que va mucho más allá y que ya va articulado con la gestación de la política pública que en este momento se está construyendo de manera intersectorial y territorial, donde seguramente muchos han sido convocados. Esto les voy a presentar simplemente ¿Qué pasó con la sistematización de las experiencias en educación interprofesional en Colombia? En ese momento participaron 25 instituciones y estas fueron más o menos el panorama de esos resultados. En realidad el informe es bastante amplio, yo les voy a mostrar aquí algunas cosas muy puntuales. Por ejemplo, de esas 25 instituciones que se pudieron determinar que, bueno, tenían algunas características que se podía rescatar de educación interprofesional en lo que hacían. Entonces, por ejemplo, la gran cantidad estaba concentrada en instituciones de educación superior. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Pero una noticia que también nos obliga a mirar más allá y más profundamente, a visibilizar más nuestros retos, nuestras metas en los prestadores complementarios o en las instituciones donde se prestan servicios de salud. Fíjense, solamente dos experiencias. Y en la formación técnica, 1. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque ahí es donde se va a trabajar y se va a mirar fortalecer. Los porcentajes de casos según tipos de espacios donde son desarrolladas las experiencias de EIP en Colombia. Entonces, observen que la mayor parte se están desarrollando en las aulas. Eso también es una buena noticia. Aunque digamos que esas cifras no podemos, o sea, nos falta muchísimo. Esas cifras todavía no son significativas. ¿Cierto? Que la idea es que eso se vaya extendiendo a todo nivel. Entonces, que se pueden también, dentro de los espacios donde se desarrollan, tenemos servicios clínicos, asistenciales, las áreas comunitarias, ya en un menor porcentaje, y los laboratorios de ciencia también muy poco significativo en esos porcentajes. La participación en la planeación de las experiencias. ¿Quiénes son los que participan en esa planeación? Esos equipos que se encargan de gestionar la educación interprofesional, para que esa educación interprofesional ocurra. Entonces podemos observar que miren dónde está mayormente concentrado. ¿En qué? En docentes, ¿verdad? En estudiantes y en trabajadores de la salud y en
y en profesional. Entonces, aunque aquí también digamos que nos llena un poquito de satisfacción el hecho que directores, coordinadores académicos, jefes estén allí, gerentes que estén allí también involucrados en los procesos. La participación de diferentes ocupaciones o profesiones en Colombia en esta muestra que se tomó en la convocatoria que se hizo. Entonces, fíjense cuáles son las profesiones que más participan en actividades de educación interprofesional en Colombia en este momento. Entonces, vemos que son medicina, ¿verdad? Enfermería, y ahí tenemos otras profesiones que también hay que destacar y que, bueno, y que también hay grandes retos para que también se vayan involucrando más las profesiones, por ejemplo, de humanidades, que son supremamente importantes en estos procesos. Y bueno, esto simplemente es para mostrarles cómo todos estos movimientos, teniendo en cuenta la trazabilidad, la línea de tiempo, cómo ha ido evolucionando en Colombia, ¿verdad? Ese proceso de experiencia. Fíjense, todo este movimiento empieza exactamente del 2017, ¿verdad? Y miren que vemos un aumento 2018, 2019. Importante saber que incluso algunas experiencias, algunas iniciativas de muchas instituciones seguramente están haciendo educación interprofesional y seguramente no lo saben. Entonces, estos son aspectos también importantes que solamente se van a poder identificar en la medida que se vaya capacitando el personal, que el personal se vaya tanto en universidades como en instituciones de salud y otros escenarios relacionados con el tema, se vayan concientizando y vayan apropiándose, digamos, de la estrategia, conociendo la estrategia, y seguramente que van a salir muchísimas más. El taller, quiero aquí resaltar algunos aspectos importantes que están también dentro de la agenda y que persiguen uno de los aspectos, digamos, dentro de la reforma en salud, como los modelos basados en equipos interprofesionales de salud y acuerdos para la viabilidad, donde fíjense que implica muchos elementos: promoción de la salud, APS, formación de promotoras de salud, transferencia de recursos, territorios, es decir, todos esos elementos que de alguna manera determinan, ¿verdad?, la funcionalidad efectiva en la respuesta que debe dar el sistema de salud y el talento humano en salud a las necesidades. Y tenemos una agenda en este momento, ¿verdad? Fíjense, lo he resaltado aquí en este óvalo, que tenemos unas tareas dentro del ministerio en un mediano plazo, 2024-2025, incorporar estrategias de telesalud, educación interprofesional, territorio, formadores en esos aspectos. Fíjense, educación interprofesional está dentro de la agenda de esta transformación y de toda esta implementación que significa para el desarrollo del talento humano en salud. Y ahí estamos pues involucrados todos. Importante también tener en cuenta las metas globales, porque digamos que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos el objetivo 3, que ya lo sabemos, lograr cobertura, calidad y cobertura universal en salud, en todos los territorios, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta que existen las 5 metas globales o la quíntuple meta global en salud, que es importante también que revisemos. Esta quíntuple meta global en salud, ¿verdad?, la quinta recientemente incluida, que es equidad en salud, que fue hace 2 años, busca también mejorar la salud y mejorar todo el proceso del uso racional de los recursos. Arrancaron primero con la triple meta, que es, bueno, un mejoramiento para la experiencia de los pacientes, un mejor resultado no solamente individual, sino también colectivo, con un uso racional de los recursos.
Esta triple meta solamente se puede lograr si se trabaja de una manera coordinada, con equipos, con expertos, equipos interprofesionales que puedan lograr en realidad el impacto que se requiere. Luego ya tenemos el cuarto objetivo, la cuarta meta, que no podemos pensar, ¿verdad?, que un paciente tenga, o una familia, un individuo, una comunidad tenga la mejor experiencia en salud si nuestro recurso humano, nuestro talento humano no está bien, ¿cierto? Entonces, por eso este es otro aspecto supremamente importante, el bienestar, ¿verdad?, de los trabajadores, el bienestar de los que cuidan, que pudo la pandemia, si alguna de las cosas positivas nos pudo dejar la pandemia en medio de todas las cosas negativas, fue que se puso o sea, se sacó eso que ya se había declarado en el 2014, pero que estaba por allá, no sé, en los anaqueles, y que la pandemia hizo que de alguna manera se viera la importancia, se fortalecieran todos esos procesos para que nuestros trabajadores, para que los profesionales de la salud, ¿verdad?, tuvieran también bienestar, porque es decir, no se puede hablar de calidad de la atención si no se habla de bienestar de los trabajadores. O no puedo hablar del cuidado de los pacientes si yo no cuido al que cuida. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y una última meta, que es la equidad en salud, que ya pues eso es un tema que es supremamente importante también, que es permitir, ¿verdad?, las condiciones que el sistema, los factores, todos tenemos derechos en este momento, todos tenemos un derecho a la salud, pero no todos pueden hacer el goce del derecho como tal, porque tienen algunas dificultades determinantes sociales que no permiten ese goce, pero allí es donde nosotros debemos establecer, digamos, lograr para que en realidad haya equidad, lograr que esas personas que de pronto no pueden hacer el goce de ese derecho, lo puedan hacer. O sea, los mecanismos, el Estado, el sistema, permita que esas personas puedan tener ese goce de ese derecho, igual como lo tenemos los que estamos privilegiados o los que estamos en unas condiciones mejores. Estas metas globales en salud es lo que se conoce hoy como estrella de 5 puntas de la quíntuple meta, que ustedes la pueden buscar porque es bastante interesante, y muchos de los proyectos que ustedes tienen seguramente o que están pensando se pueden ir orientando hacia qué meta global, utilizando la estrategia de educación interprofesional para lograr la mejor salud el mejor resultado que se establezca. Entonces, esto lo encuentran en la IGI, en el Instituto de Mejoramiento para la Calidad y la Atención de los Estados Unidos. Entonces, en conclusión, les puedo decir que la EIP es el medio para lograr el fin, no es el fin. Esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. La educación interprofesional es una estrategia que nos permite dotarnos de unas competencias que van a aportarle a un trabajo en equipo efectivo, que es lo que nos falta. Todos sabemos que todos los años, al año mueren más de 2 millones de personas, ¿cierto?, por causas evitables, especialmente por eventos adversos en salud. Y la principal causa de estas muertes, ¿cierto?, es que no se trabaja en equipo, ¿cierto? Y dentro de ese trabajo en equipo, entonces, pues hay todo lo demás. Los aspectos de comunicación, los aspectos de conocimiento de roles entre una profesión y otra, que están, digamos, responsables del cuidado. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si mejoramos la forma como trabajamos, cómo los profesionales responden a las necesidades, seguramente vamos a tener mejores resultados. Seguramente vamos a evitar muchas más muertes. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y hoy, lo que estamos hoy, ¿verdad? Estamos en la construcción de la Política Nacional de Talento Humano en Salud,
que sin duda pues va a tener todo un capítulo de educación interprofesional y que nos va a poner a todos a repensar, a revisar los currículos, la forma en cómo nosotros estamos enseñando, la forma en que se está dando, digamos, la práctica en los diferentes escenarios, los que son formadores de talento humano. Y también la forma en que se está prestando los servicios. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto no tiene reversa, esto va y tenemos que estar allí atentos, pendientes, para ir, digamos, sincronizándonos y ir avanzando en todos estos procesos. Quería decirles que la educación interprofesional entonces se resume en que es el viaje, no es el destino, es la experiencia que se vaya teniendo, es el proceso, ¿cierto? El resultado finalmente debe reflejar, ¿verdad?, la calidad del viaje que se hace, ¿cierto? El destino dependiendo de la calidad del viaje, el resultado dependiendo de la calidad del proceso. Entonces, ese es nuestro gran reto, ese es nuestro gran desafío. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo espero pues que mi presentación les haya generado bastantes inquietudes y bueno, ojalá aclarado y bueno, estaremos pendientes para las preguntas que surjan al final. Muchas gracias. Entonces, mi compañera María Claudia va a continuar con la experiencia, ella nos va a mostrar la experiencia y nos va a hablar un poco de las competencias y de algunos retos que se tienen desde la práctica colaborativa interprofesional. Muy buenas noches, muchas gracias, doctora Piedad, por toda la valiosa información que nos ha compartido. A partir de toda esta información, hemos podido evidenciar cómo existe entonces en este momento un énfasis muy grande en torno a la interdisciplina, la interprofesionalidad y el trabajo en equipo, dictado ya desde hace varios años por los organismos especializados en políticas públicas y de prevención en salud. Es también muy evidente y muy importante resaltar cómo esta tendencia empieza a permear no solamente todos nuestros ámbitos de prestación de servicios en salud, como son las valoraciones de nuestros pacientes, los diagnósticos, las determinaciones de planes de tratamiento y los seguimientos de esos tratamientos, así como también la medición de los resultados que hoy en día, a la luz de toda esta temática, no se conciben, digamos, aislados, sino siempre evaluados en integralidad. Y también cómo las políticas públicas en salud están siendo permeadas por todo este contexto de interdisciplina, interprofesionalidad y trabajo en equipo. Algunos esfuerzos importantes se han hecho por identificar cuáles son esas principales barreras que se generan a nivel de los sistemas para la integralidad en la atención en salud. Y algunas entidades han encontrado factores muy importantes como son la falta de concientización en personales en el personal de salud de la importancia que ésta requiere, la ausencia de recursos de diferente tipo, pero sobre todo una importante carencia de profesionales entrenados para poder brindar una atención de manera integral. Empecemos entonces por definir un poco los diferentes tipos de abordajes hacia la integralidad en la atención en salud. Hablamos de la disciplinariedad, de la multidisciplina, la interdisciplinariedad, la interprofesionalidad y la transdisciplina, que son todos conceptos que hemos venido manejando durante el desarrollo de la presentación. Este camino entre los diferentes abordajes de manejo en la prestación de servicios de salud es el camino que de alguna u otra manera hemos recorrido nosotros con nuestros pacientes de anomalías craneofaciales y labio y paladar hendido. Probablemente muchos de nosotros empezamos
tratando de dar solución a las problemáticas que encontrábamos en nuestros pacientes desde nuestra experticia y desde nuestra propia disciplina, en un trabajo individual, realizando atenciones fraccionadas desde una sola área del conocimiento y dándonos cuenta que ese checklist, como el que vemos en la gráfica, que nosotros tratábamos de hacer en todos nuestros manejos, no era suficiente, no nos daba los resultados que queríamos y que lo que hacíamos no era nunca suficiente para dar una solución completa a problemáticas complejas como las que estábamos manejando. El abordaje entonces empezaba a ser multidisciplinar porque empezábamos a llamar personas desde otras áreas para que empezáramos a dar alguna solución desde los diferentes escenarios. Sin embargo, en un principio, pues este era un abordaje de tipo multidisciplinar porque estaban las disciplinas, pero no había una interacción entre ellas, no había comunicación, no había, digamos, una orientación hacia un objetivo común, sino que cada una abordaba el problema, trataba de dar una solución desde su lógica disciplinar individualizada. Vimos entonces, muy probablemente todos nosotros así lo hemos hecho y en la medida en que fuimos convocando personas para trabajar con nosotros, como ya a través de ese engranaje y de ese trabajo de generar comunicación, de generar objetivos comunes, de generar estrategias y planeación, íbamos pasando hacia el escenario de la interdisciplinariedad. Entonces, em, aquí ya, entonces, podíamos ya generar acuerdos, íbamos hacia objetivos comunes y podíamos generar nuevos enfoques, nuevo conocimiento. Sin embargo, entonces, también veíamos cómo desde las disciplinas de nuestra profesión también era insuficiente y requeríamos convocar nuevas personas de otras profesiones. Me empezó entonces todo este manejo guiado hacia la interprofesionalidad. La interprofesionalidad entendida como un concierto entre diferentes profesiones, diferentes saberes. Esta interprofesionalidad implica objetivos compartidos, un proceso de aprendizaje que es conjunto y compartido, donde se toman decisiones conjuntas, se comparten también las responsabilidades con los pacientes, con las comunidades, y este es el tipo de abordaje que empieza a permitir la práctica colaborativa interprofesional de la que hemos venido hablando durante toda la conferencia y que la doctora nos expuso ampliamente. También existe otro abordaje que es digamos, está en un nivel superior y es la transdisciplina. Este tipo de abordaje se da ya en un contexto de un grupo de expertos que se reúnen para dialogar, para discutir y para dar soluciones a una problemática desde diversos puntos de vista, pero integrándolas. Esto, por lo tanto, implica que haya mucho conocimiento, el hecho de que haya expertos que manejen de una manera muy importante cada uno de los temas, necesariamente va a generar debate y por lo tanto se necesita el desarrollo de muchas habilidades de comunicación, de relación, de colegaje y exige humildad de parte de los diferentes profesionales para poderse relacionar de una manera adecuada, respetar los límites de las profesiones y conocer los roles específicos de cada una. Esta es una alternativa también que permite a una disciplina utilizar métodos y conceptos que ha desarrollado otra de las disciplinas. Y en este sentido también es un abordaje que va a generar de una manera importante nuevo conocimiento.
como una conclusión importante, podemos tener que todo lo interprofesional es multidisciplinario. Sin embargo, no todo lo que es multidisciplinario es interprofesional. El objetivo entonces es la integración de conocimientos, integración de habilidades, valores y actitudes que definen el trabajo conjunto de todas las profesiones para mejorar los resultados en la prestación de los servicios de salud. Todo esto supone el desarrollo de unas competencias esenciales, como lo veníamos mencionando anteriormente, y esas competencias implican a su vez unos aprendizajes específicos importantes que tienen que darse. Estas competencias han venido siendo definidas por un grupo de expertos, como lo veníamos viendo a nivel internacional, y están registradas en diferentes documentos. El último consenso de expertos internacionales se dio en abril de este año en los Estados Unidos y actualizó cuáles son esas competencias y subcompetencias esenciales para que pueda existir la práctica colaborativa interprofesional. Estas competencias están definidas dentro de 4 grandes áreas, cada una de la cual contiene varias subcompetencias. Estas áreas desde las cuales se han definido las competencias esenciales son de la práctica colaborativa interprofesional, son los valores y ética, los roles y las responsabilidades, la comunicación, el equipo y el trabajo en equipo. Vemos aquí también cómo a través de los años estas competencias se han ido trabajando, se han ido moldeando, se han ido actualizando y cada vez más se van estructurando con un enfoque más hacia los equipos de trabajo. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en el año 2016, en la competencia de valores y ética, que indicaba trabajar con personas de otras profesiones para mantener un clima de respeto mutuo y valores compartidos. Ya todo esto va pasando al trabajo con los miembros del equipo para mantener un clima de valores compartidos, conducta ética y respeto mutuo. Empieza todo a dirigirse a la conformación de equipos, como lo veníamos hablando. También otra de las competencias importantes dentro de roles y responsabilidades es usar el conocimiento del propio rol y los de las otras profesiones para evaluar y abordar las necesidades de atención médica de pacientes y promover la salud en las poblaciones. Y se va viniendo transformando hacia, digamos, con un sentido distinto hacia cómo usar el conocimiento del propio rol y la experiencia de los miembros de cada equipo para poder optimizar esos resultados en salud. Otra habilidad importante, otra competencia importante para desarrollar dentro de todo este contexto es la comunicación. Comunicarse con pacientes, familias, comunidades y diferentes profesionales de la salud y otros campos de forma receptiva y responsable. Y ya en el 2023 empezamos a ver cómo eso se transforma un poquito hacia comunicarse de forma receptiva, responsable, respetuosa y compasiva con todos los miembros del equipo. O sea, todo el énfasis está siendo llevado hacia el interior de los equipos, porque es la manera como podemos, fortaleciéndonos nosotros mismos, brindar una atención de la mejor calidad. En cuanto a equipos y trabajo en equipo, hay otra competencia importante que es la de aplicar los valores de construcción de relaciones y dinámicas de grupo para hacer eficaces los diferentes roles y generar atención centrada en el paciente. Y vemos también cómo se va transformando a cómo esos valores y principios de ciencia de trabajo en equipo pueden adaptarse para que podamos definir un rol específico de una persona dentro del equipo y también cómo ese rol se integra o encaja dentro de diferentes tipos de equipos para poder generar eficacia en la prestación de los servicios de salud. Aquí están enumerados
todas las subcompetencias que tiene cada una de esas áreas grandes de competencia que les he mencionado. Son varias, las voy a dejar todas aquí sin que vaya a entrar en detalle en cada una de ellas para que en el momento que ya tengamos la presentación compartida, ustedes puedan consultarla. Pero algunos importantes, por ejemplo, es hacer énfasis en cómo el conocimiento de los roles y la experticia de cada uno de los miembros del equipo es importante. Es importante socializar los roles, es importante saber qué es lo que corresponde hacer a cada una de las personas dentro del equipo, que cada persona lo tenga claro, pero que todos los demás también lo tengan y haya una socialización al respecto. Es importante comportarse de manera respetuosa, responsable, compasiva, responder de manera oportuna a las necesidades de todos los miembros de los equipos. Por ejemplo, esta es muy importante, valorar y respetar la diversidad, las identidades, la cultura y las diferencias, tanto en los pacientes como en los compañeros del equipo, en las familias, en las comunidades. Conformar sitios de trabajo donde las diferencias sean respetadas, donde la satisfacción profesional de cada uno de los miembros del equipo pueda lograrse y el bienestar sea una prioridad para todos. Dentro de las habilidades más importantes y requisitos en cuanto a los roles y responsabilidades, tenemos practicar la humildad cultural en el trabajo en equipo interprofesional. Digamos que yo soy muy consciente de cuál es mi rol, cuáles son mis habilidades, qué es eso especial o único que tiene que tengo yo y que tiene cada uno de mis compañeros dentro del equipo y podemos manejarlo y respetarlo y tener la humildad para saber que si en un momento dado la solución la tiene otra de las personas que conforman el equipo, en ese momento esa persona se convierte como en el líder del manejo del paciente en esa situación, dependiendo de sus necesidades, y yo debo dar un paso al lado y permitir que esa atención que puede dar esa persona en ese momento y que es la que requiere el paciente en ese momento pueda generarse y pueda darse. A eso hacemos relación como con la humildad cultural o la humildad profesional. También es importante incorporar la experticia y la experiencia complementaria para alcanzar los requerimientos de atención, incluyendo los determinantes sociales de la salud. Esto quiere decir que si en cualquier momento nosotros necesitamos interacción con cualquier otro tipo de actor desde el punto de vista social, en educación, en alimentación, en acceso a servicios públicos, debemos hacerlo porque la atención al paciente y su manejo debe ser totalmente integral. Aquí nuevamente diferenciar cada uno de los roles de los miembros del equipo y su responsabilidad. También entonces incorporando actores de dentro y de fuera del sistema sanitario para optimizar los resultados. Las habilidades de comunicación son muy importantes dentro de todo este funcionamiento adecuado de los equipos que van a generar un adecuado proyección hacia los pacientes, sus familias y las comunidades. Es importante que entre nosotros haya cohesión, que haya coordinación, que haya respeto y que haya una buena comunicación en general. Para eso deben utilizarse técnicas de comunicación, tecnologías que faciliten y mejoren el funcionamiento del equipo y por lo tanto los resultados, comunicar claramente y tratar de evitar la terminología que está ligada específicamente a cada una de las disciplinas o profesiones, proveer el trabajo en equipo enfocado hacia objetivos compartidos. No podemos hablar de objetivos compartidos y no tener una comunicación clara y no tenerlos específicamente establecidos. Utilizar la retroalimentación constructiva para conectar, alinear y lograr las metas del equipo
y examinar mi propio rol y la experiencia de los demás, dejar que esto no se establezcan, digamos, como unas jerarquías, sino que podamos saber que tenemos, digamos, una posibilidad de tener un liderazgo que sea compartido y que sea también un liderazgo de tipo alternante. Dentro hacia el interior de nuestros equipos tenemos que poder identificar áreas de conflicto y también poder establecer cuáles son esas causas y abordarlo desde diferentes perspectivas, compartir la responsabilidad del equipo para la obtención de resultados. Como les venía diciendo, pues es muy importante que todos estemos comprometidos con aquello a lo que estamos apuntando y cada uno desde su área aporte lo que tiene que aportar, facilitar la coordinación de la atención para lograr que ésta sea segura y eficaz, practicar el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones en equipo. Eso es algo que no se da del día a la mañana, como nos lo comentaba la doctora Piedad, es un proceso, debe trabajarse, debe educarse a la gente para poder manejar conflictos, para tomar decisiones, para poder tener en cuenta el punto de vista de las demás personas y también para establecer límites dentro de las prácticas de cada uno de los miembros del equipo. También muy importante discutir en el interior de los equipos dentro de qué estructura política nos estamos moviendo y qué recursos organizacionales tenemos, qué recursos tenemos de acceso a la información y cómo podemos planear todos los procesos que vamos a llevar a cabo para poder de esta manera mejorar la efectividad de todo el desarrollo del equipo. Importante utilizar las prácticas de liderazgo compartido para mejorar la efectividad del equipo. Esto es lo que yo les venía diciendo. El liderazgo compartido es cómo el equipo puede funcionar de una manera adecuada porque de alguna manera todos sus miembros se han involucrado en diferentes roles sin que se sobrepasen los límites de las diferentes disciplinas y profesiones, pero sí pudiendo tener un entendimiento de cómo funciona todo el complejo dentro del equipo. Y lo que les mencionaba también antes, cómo podemos en algún momento dado hacer un tipo de liderazgo alternante, que es si en este momento yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una problemática importante en su familia, eh, digamos que la prioridad en ese momento y digamos toda su condición limita de una manera importante la realización de los tratamientos, es muy probable que el liderazgo en ese momento deba tomarlo alguna persona del equipo que esté encaminada, digamos, hacia la solución desde el área de trabajo social o desde psicología. Y en ese momento, los demás miembros del equipo tenemos que tener la capacidad, como les decía, de ceder un momento, de poner en orden, digamos, las prioridades que tiene ese paciente dentro de sus diagnósticos, planes de tratamiento y procesos y enfocarnos en lo que es más importante en un momento determinado para ese paciente y para su familia. En nuestra experiencia, desde nuestro programa de manejo de anomalías craneofaciales y labio-paladar hendido, ¿qué hemos logrado con el enfoque de estas competencias? Nosotros hemos venido construyendo un modelo interdisciplinar conformado por alumnos y docentes de posgrado de las diferentes especialidades odontológicas y también interprofesional en trabajo conjunto con genética, psicología, fonoaudiología y psicología. Este es un programa que ha venido siendo pensado siempre en las necesidades del paciente y digamos que toda nuestra actividad gira en torno a eso, nuestras reuniones de casos clínicos, las decisiones que se toman, los cronogramas que establecemos están basados en las necesidades básicas del paciente
en las prioridades de esas, o sea, priorizamos esas necesidades y de acuerdo a eso todo el equipo empieza a actuar generando algo así como un cronograma. Este es un diagrama de nuestro modelo académico donde vemos las diferentes disciplinas, las diferentes profesiones involucradas en el manejo de nuestros pacientes. Vemos cómo tenemos alumnos y también tenemos profesores especializados en las diferentes áreas. Hacemos un entrenamiento teórico que también es interprofesional. Hemos hecho o hemos promovido unos cambios a nivel de los currículums donde los diferentes posgrados tienen inmerso en sus currículums eh, esta asignatura, de manera que pueden integrarse, pero hay una planeación que, digamos, es, teniendo en cuenta lo que nos mencionaba la doctora Piedad, existe una planeación, existe una intencionalidad en lo que estamos haciendo y por eso se integran estos grupos de estudiantes de posgrado y se integran los diferentes docentes de las diferentes áreas para empezar a trabajar en equipo, para empezar a generar interdisciplina y también empezamos a convocar profesiones de otras áreas de la universidad para integrarse y empezar también un trabajo interprofesional. Como les decía, nuestras reuniones de presentaciones de casos son interdisciplinarias, son interprofesionales y nuestros alumnos aprenden a trabajar aprendiendo juntos, ¿no? Tanto en la parte teórica, en los ámbitos clínicos, en los ámbitos preclínicos, también en investigación. También hemos empezado a medir un poco el porcentaje de participación por disciplina y profesión en la atención de los pacientes con el objetivo de optimizar esos procesos de atención, de reducir los tiempos en los que, por ejemplo, analizamos el porcentaje de intervención de una especialidad y empezamos a mirar, bueno, ¿por qué nos tomó tanto tiempo hacer esto? Y empieza todo esa reflexión de manera que nosotros podemos ajustar nuestros procedimientos, nuestros procesos para poder lograr cada vez una mayor eficiencia y una mejor eficacia en la prestación de nuestros servicios a los pacientes. De alguna manera también toda esta metodología nos ayuda a empezar a evaluar cuáles son esos resultados que estamos teniendo al implementar todas estas políticas o estas filosofías de interdisciplina e interprofesionalidad, de educación interprofesional y práctica colaborativa interprofesional. Las características de colaboración participativa interprofesional que hemos querido empezar a manejar y que creo que son comunes a todos nuestros equipos y que favorecen muchísimo toda la acción desde todos los diferentes actores son el liderazgo compartido y alternante, que ya lo expliqué, la comprensión de roles, importantísima, la comprensión y la comunicación de roles. Es muy importante que yo comprenda muy bien cuál es la lógica disciplinar de mis compañeros de equipo y cuál es su quehacer en el desarrollo de todo nuestro trabajo. Nosotros promovemos una atención profesional integrada que esté centrada en el paciente con unos objetivos comunes y de una manera muy importante desarrollamos las técnicas de comunicación para poder lograr una cooperación y una coordinación en los procesos y en los procedimientos que programamos. De esta manera se optimizan los recursos, podemos establecer una comunicación constante y efectiva. Otra característica importante es que se pueda tener una recolección y una custodia cuidadosa de la información de cada uno de los pacientes. Nos permite entonces hacer una planeación de procesos y todo esto bajo un marco donde las responsabilidades son compartidas por todos los miembros del equipo. Esto nos ha permitido generar nuevo conocimiento y también hacer una evaluación de resultados
de manera integral, que es cómo se concibe hoy y se está viendo a nivel global cómo los resultados que nosotros logremos en la rehabilitación de un paciente, por ejemplo, con una anomalía craneofacial o con labio y paladar hendido, que tiene una complejidad muy grande, debe hacerse no solamente desde una de las áreas y decir, bueno, este paciente nos quedó muy bien rehabilitado desde el punto de vista de odontología, sino que es un paciente que tiene que hablar bien, que tiene que poder estar en capacidades de integrarse a un proceso educativo o a un proceso laboral, que tenga, digamos, desarrollo de su autoestima y de todas las habilidades y de todas las facultades desde el punto de vista psicosocial también. Entonces, hemos venido viviendo todo esto de los conceptos de educación interprofesional y abogamos porque los estudiantes cuando aprenden juntos, como decía la doctora, acerca de algo al lado de alguien, entre pares, enfocados en lograr un objetivo común, en tratar de encontrar soluciones, en decir, desde mi área yo podría aportar con esto, pero tengo que ajustarme para que acá esto pueda funcionar. Pero también desarrollemos una nueva técnica de pronto donde una especialidad empieza, luego otra hace otro procedimiento y vamos programando varias cosas y podemos generar nuevas técnicas, nuevos procedimientos y nuevo conocimiento. Entonces vamos a aprender a trabajar juntos y vamos a empezar a solucionar un poco esta problemática de carencia de personal de salud altamente calificado para trabajar en equipo en patologías complejas. Como les venía diciendo, entonces, dentro de todas esas habilidades, importante en este acercamiento a educación interprofesional y práctica colaborativa interprofesional, centrar la atención en el paciente, en la familia, en la comunidad. La atención no está centrada en las disciplinas, en las profesiones, mucho menos en los profesionales y tampoco están definidas en cuanto a las prioridades que puedan determinar las profesiones así, sino eh, toda esa realidad la arrojan las necesidades que tiene el paciente y su familia. Esto nos va a permitir brindar una respuesta integral a esas necesidades. También, digamos que la implementación de estas estrategias de IP y de práctica colaborativa interprofesional nos ha permitido eh, aportar en la solución de dificultades en la disponibilidad de recurso humano en salud. Tenemos la bendición de tener estudiantes nacionales, internacionales, que de alguna manera pueden vincularse más adelante en grupos de manejo mm, interprofesional en nuestro país, en diferentes departamentos, en diferentes ciudades y también en otros países. Como lo podemos ver, el hecho de que los estudiantes puedan trabajar juntos, en que puedan empezar a ver qué puntos en común acuerdo existen, las diferencias, comunicarse, eh, buscar objetivos comunes, pues nos permite abordar la problemática de la fragmentación en la atención y también la separación de las profesiones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un entrenamiento conjunto continuo y esto permite un fortalecimiento del aprendizaje conjunto. Todo esto obviamente ayuda a mejorar la utilización de los recursos de los cuales podamos disponer en una institución específica, que es algo también que tenemos que evaluar siempre. La educación interprofesional y la práctica colaborativa eh, interprofesional, como mencionábamos, requiere una intencionalidad y esa intencionalidad también implica una concientización desde el punto de vista de las instituciones que tengan la intención, que tengan el deseo y que tengan la conciencia de la importancia de poder generar este tipo de espacios y este tipo de escenarios, también recursos para poder brindar una mayor equidad en el acceso a los servicios de salud. Em, toda este
confluencia de interacciones entre las diferentes disciplinas, entre diferentes profesiones, permite también la realización de proyectos de investigación con características interdisciplinares e interprofesionales que necesariamente van a generar nuevo conocimiento. Es muy interesante cómo se pueden generar, digamos, técnicas nuevas donde fluyen 3, 4 disciplinas y podemos generar unos procedimientos muy favorables para los pacientes, empezar a estudiar, eh, por ejemplo, características a nivel periodontal en niños y podemos empezar a trabajar desde el área de odontopediatría, desde el área de periodoncia y generar nuevo conocimiento con los saberes de cada una de las disciplinas. También interactuar con otras profesiones y empezar a analizar factores o condiciones en las cuales desde nuestra lógica disciplinar pues nunca podríamos llegar a concluir o a llegar a hacer cambios importantes en la vida de los pacientes, como por ejemplo la calidad de vida en niños y adolescentes con patologías del labio y paladar hendido. Entonces, podemos de esta manera, digamos que la interprofesionalidad no lo permite, unir esos saberes, unir esas experiencias, unir todas esas fortalezas, por así decirlo, que tiene cada uno de nosotros en favor del beneficio integral de los pacientes. Entonces, esto nos ha permitido interactuar de manera creativa en los diferentes espacios y escenarios de los ámbitos educativos a los que tenemos acceso. Hemos podido transformar esos escenarios en espacios de aprendizaje conjunto. Hemos diversificado de esta manera los métodos de aprendizaje y podido modificar un poco lo que es la cultura de la manera en la que se realiza la enseñanza. Como nos mencionaba la doctora Piedad, muchas veces es importante tratar de plantear o de lograr un cambio en los diseños curriculares para poder tener toda esa intencionalidad, toda esa planeación, toda esa estructura que se necesita, que haya una programación importante para que se pueda generar esa educación interprofesional, porque definitivamente pues todo esto va a mejorar las competencias de los alumnos y futuros profesionales, las habilidades de entrenamiento continuo, el fortalecimiento del aprendizaje continuo y estaremos siempre potencializando el liderazgo que queremos lograr, que es un liderazgo compartido y un liderazgo alternante. A través entonces del seguimiento de todas estas competencias y del desarrollo de habilidades, hemos podido pues empezar a ser parte de este posible solución al problema de falta de profesionales capacitados para el manejo interdisciplinario interprofesional. De esta manera fuimos parte de ese proceso de sistematización de experiencias demostrativas de educación interprofesional que se hizo en Colombia en el año 2019 y aportar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia para poder avanzar en todos esos procesos. Resumiendo un poco para llevar a casa estas ideas, las voy a leer rápidamente, es en los procesos de educación interprofesional es fundamental tener una perspectiva amplia, reflexiva y crítica. O sea, necesitamos tener una mente abierta, necesitamos tener la capacidad de podernos relacionar, necesitamos la capacidad de dialogar, de hacer acuerdos y de respetar todos los demás puntos de vista de los demás miembros de los equipos con los que trabajemos en ella. Las iniciativas de educación interprofesional deben comenzar por el análisis de lo que hay, de lo que tenemos en las instituciones y de cuáles son las potencialidades
y también tratando de establecer cuáles son las posibles barreras con las cuales podemos encontrarnos y empezar a planear cómo podemos sobrepasarlas. La educación interprofesional es un elemento para la transformación cultural con impacto sobre el currículum. Como lo pudimos ver, la educación interprofesional debe ser planificada con proyectos que involucren infraestructura y que involucren presupuesto y en instituciones eh, que empiecen a darse cuenta de la necesidad de este tipo de transformación. Son un proceso, las estrategias de educación interprofesional para lograr un fin, que es la práctica colaborativa interprofesional. Los procesos de evaluación deben ser por competencias y deben tener sistemas de monitoreo y evaluación permanentes sobre los resultados que se logren con ese aprendizaje. La EIP promueve el autorreconocimiento y el conocimiento entre profesiones. Tener conciencia de que a veces es necesario desaprender lo que ya aprendimos y aprender nuevas cosas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de relacionarnos eh, y también generar nuevo conocimiento. Promover la articulación de las políticas del modelo de salud con los modelos de salud, fomentar las capacitaciones de formación de formadores de EIP. De alguna manera, todos tenemos que estarnos formando de una manera permanente en todo este tipo de habilidades para poderlas también transmitir. Se necesitan más iniciativas de EIP para conocer el Estado y su avance en el país. Así es una realidad. Han sido algunos esfuerzos importantes que se han venido haciendo. La idea también de mostrarlo y de que todas las personas en la asociación empiecen a conocer este tipo de educación interprofesional y práctica colaborativa interprofesional, es poder empezar a analizar y mirar hacia el interior de nuestros equipos y ver cómo están todas esas habilidades, cómo están todas esas eh, necesidades que tenemos que empezar a solucionar y que tenemos que empezar a aportar para que pueda darse. Desde la investigación es importante y urgente identificar los factores que influyen en el éxito de la implementación de la estrategia de la EIP para poderlos multiplicar y replicar. Como conclusiones, el llamado es a identificar en nuestros equipos esas competencias, a implementarlas, a reforzarlas, a interiorizarlas y potencializarlas. La invitación es cada vez más a trabajar en convertirnos en equipos expertos y no en equipos de expertos, sino que, digamos, nuestro funcionamiento sea tan funcional, entre comillas, eh, que eso sea lo que aporte a la solución de todos los problemas de nuestros pacientes, diferente de que sea algo conformado por una cantidad de expertos. O sea, lo que debe ser experto es el funcionamiento, lo que debe ser experto es como el protocolo, los manejos que hacemos. La educación interprofesional y la PCI, por lo tanto, son posibles y podemos implementarlas y los resultados son muy favorables para todos los actores. Muchas gracias, una feliz noche, muchas gracias por su atención, muchas gracias a la doctora Piedad Serpa por toda su intervención, por toda la contextualización que nos hizo de educación interprofesional y práctica colaborativa interprofesional, que es algo muy importante para los miembros de nuestra asociación y para todos nuestros equipos. Y en últimas, para nuestros pacientes, que son la razón de ser de todo nuestro quehacer. Una feliz noche para todos y mil gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Piedad y doctora María Claudia, por compartir con nosotros sus experiencias y la visión de la educación interprofesional en el área de la salud, su desarrollo y pues las perspectivas al respecto que hay en nuestro país.
En este momento, pues vamos a dar entonces paso a las preguntas y o a las intervenciones de los participantes que tal vez tengan. En el chat, doctora Piedad, la doctora Consuelo Valencia pregunta, ¿cómo fueron seleccionados los actores para la sistematización de las experiencias que ustedes presentaron? Tienes el micrófono cerrado. Ya. Listo. Ok, ok, bueno, muchas gracias, de verdad, excelente presentación de María Claudia eh, eh, en toda esa experiencia y que de verdad habrá mucho para contar. Yo sé que el tiempo siempre es limitado y es siempre nuestro gran enemigo, por decirlo así. Bueno, la, la búsqueda de esas experiencias, se hizo una convocatoria desde el ministerio y ya allí pues se invitaron a las diferentes instituciones de los contactos que tenía el ministerio en ese momento, para que buscando pues que si tenían alguna experiencia que nos pudiera que pudiera tener algunas características de educación interprofesional, pudieran participar. En realidad fue una convocatoria amplia y todo el que quiso participar pues llevó su propuesta eh, para, para, para poder hacer, digamos, ese análisis, que no solamente se hizo análisis cuantitativo, sino también análisis cualitativo. Yo les presenté por cuestiones de tiempo solo el análisis cuantitativo. Y fue muy sencillo. En realidad no fue algo pues como muy metodológicamente, sino que fue algo entendiendo pues que esto es un tema nuevo y que incluso muchas personas ni siquiera saben que están haciendo educación interprofesional. Bueno, muchas gracias, doctora Piedad. ¿Algún otro participante tiene alguna pregunta, alguna intervención? Bueno, parece que no. De nuevo, muchas gracias. Entonces, doctora María Claudia, doctora Piedad, por su presentación. Para finalizar, pues los invitamos a nuestra próxima sesión de educación continuada el día jueves 10 de agosto, donde contaremos con la participación del doctor Héctor Javier Villegas Álvarez con la ponencia Experiencia y Oportunidades Académicas. De parte de la ADC Craneofacial, les damos una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, una feliz noche para todos.